Hola, en ese video voy a explicar la gramática del simple present tense en inglés, de inglés. Y lo voy a hacer en español. Este es mi primer video de explicar la gramática de inglés en español. Lo hago porque vivo en California y hay mucha gente que aquí habla en español, quieren aprender inglés. Y yo creo que cuando estás estudiando un idioma es muy importante escuchar, leer, usar ese idioma. Pero cuando estamos hablando del tema de la gramática, que es lo que voy a hacer ahora, yo creo que está bien estudiar esas reglas en tu primer idioma, otro idioma. Lo importante es no solo pensar que la gramática te va a enseñar un idioma. Lo que te va a enseñar son muchas cosas, pero esto lo voy a explicar en español y quiero decir que es muy importante intentar hablar y leer y hacer todo en inglés si quieres aprender inglés, pero aquí igual esto ayuda a entender las reglas. Entonces, esto es el simple present tense. El simple present tense se usa muchísimo y la forma en que lo voy a explicar es que voy a explicar por qué se usa, cuándo se usa y cómo se usa. Así voy a hacer el video. Entonces, primero, ¿por qué se usa el simple present tense? Pues se usa el simple present para hablar de hábitos, creo que se llaman hábitos en español, hábitos, cosas que se hace muchísimo como una rutina. Por ejemplo, yo salgo a correr todos los días. Es un hábito, es algo que hago todos los días. O me lavo la boca por la noche y por la mañana, siempre. Estoy hablando de hábitos, estoy hablando de rutinas. Pero también se usa el present tense cuando estamos hablando de hechos, creo que se llaman hechos, facts. Por ejemplo, el sol sube todos los días por la mañana y baja por la noche, ¿no? Esos son hechos. O y llueve en algunas partes del mundo durante algunas partes del año. Pues esos son hechos. Entonces, cuando estamos hablando de cuando usamos el present tense, el simple present tense en inglés, es cuando estamos hablando de routine, lo voy a escribir en inglés, routines, habits y facts, hechos. Entonces, yo creo que es muy importante entender eso, porque, vale, igual empiezas a hablar y hablas de otra cosa, pero así, entendiendo eso, vas a pensarlo un poquito antes de hablar o escribir y te va a ayudar, aunque te salga mal, pero luego te va a ayudar. Entonces es importante saber que se usa el simple present cuando estamos hablando de cosas que siempre pasan. Y también hay unas palabras especiales que siempre usamos con simple present y se llaman frequency adverbs. Frequency adverbs. Son palabras estas como always, usually, sometimes, never. Estas palabras que nos ayuda a entender cuánto pasa algo, cuándo, en qué frecuencia pasa una cosa. Always quiere decir siempre, usually quiere decir muchas veces, sometimes algunas veces, never, nunca, hay más, pero esto va a 0% a 100% de frecuencia. Y cuando usamos esas palabras, tiene que ser como un señal que tienes que usar el simple present, ¿ok? Entonces, cuando estás hablando de estas cosas, routines, habits, facts, y cuando quieres usar una palabra así de frecuencia, adverbs, es como un señal que tienes que usar el simple present.
Otra cosa es que hay más palabras como every day. Esta palabra every quiere decir cada día, cada noche, cada año. Pues esa palabra dice que algo es un hábito, que algo es una rutina, ¿no? Entonces también es un señal de que hay que usar el simple present. Entonces, eso es cuando se usa el simple present. Ahora voy a explicar cómo se hace el simple present. La forma en que voy a explicar cómo se produce el simple present, primero va a ser en oraciones afirmativas, una oración afirmativo con el be verb, be. En el simple present, be, ¿ok? Y siempre, bueno, hago así. Hay tres formas del be verb en el simple present. Am, is, are. Estos son los tres, solo los tres. Solo. Pero mira cómo es en español tan difícil. Solo hay tres en inglés, ¿eh? Pero eso es mucho, ¿eh? Para un verbo. Son muchas conjugaciones. Pues, ¿cómo sabes cuál hay que usar? Pues eso es importante entender, que hay que entender los subject pronouns. Entonces voy a hacer I, you, he or she or it, they, we. Solo voy a escribir así. Esos son subjects, sujetos. Entonces, cuando tienes un sujeto, un subject, luego tienes que tener un verbo. Si el verbo es be, ¿cuál? ¿Cuál vas a usar? Pues cuando es I, hay que usar am, I am. Cuando es you, hay que usar are. Cuando es he, she, it, hay que usar is. Cuando es they, es are. Y cuando es we, are, otra vez. Entonces, esto yo creo que es un poquito complicado porque hay que memorizar y luego cuando lo usas mucho ya no lo memorizas, ya lo usas, es automático. Pero son muchas conjugaciones para inglés. Entonces, tienes que memorizar y recordar. I am, you are, he, she is, they are, we are. Y igual ayuda a entender que I es first person, primera persona, singular. Entonces, I am, cuando es primera persona, I se usa am. Cuando es segunda persona, are. Cuando es tercera persona singular, una persona, is. Esto es oro. Yo lo digo que es oro, porque esto es lo único que cambia siempre. Bueno, en este verbo hay más cambios, pero normalmente en todos los verbos solo cambia este. Entonces es importante entender third person singular, la tercera persona singular. Eso cambia muchísimo. Y luego third person plural and first person plural. Are, am. Ok. Entonces, voy a explicar otra cosa, que son los conjunctions, no sé cómo se dice en español eso, pero cuando hablamos no decimos I am, you are, o si estamos enfadados, lo decimos you are an idiot, ¿no? Pero cuando estás hablando normal, haces así, I'm, or you're, or he's, she's, it's, they're, we're. Pues es así. Entonces esto se llama apostrophe, se llama una apostrophe y representa que hay una letra o más que ya hemos quitado. Entonces hemos quitado am, ¿no? De aquí y hemos puesto el apostrophe. Aquí hemos quitado a, ¿no? A, y hemos puesto una apostrophe. Pues eso, el apostrophe representa cuando juntamos dos palabras y quitamos una letra o a veces dos letras. Si puedes, intenta desde el principio hacerlo así.
y no decir you are, decir you're. I'm, you're, he's, she's, it's, they're, we're. Intenta hacer así. Ok, pues esas son las conjugaciones y los contractions. Ahora voy a explicar cómo se produce una oración con be en simple present afirmativo. Ok, entonces you are a student. You are a student. Pues are, subject, sujeto es you, verb are. You are a student. He is a teacher. Aquí el mismo verbo, pero está haciendo acuerdo con este sujeto, que es singular, que es tercera persona singular. Entonces es así, pero recomiendo otra vez his o aquí your, ¿no? Pues eso es afirmativo. Si lo quiero cambiar a negativo y decir no es un estudiante, no es un maestro, pues con este verbo be es muy fácil. Simplemente agregas esta es la oración en afirmativo. Simplemente agregas un not, y ya está. Y ahora es negativo. You are not a student. He is not a teacher. Not. Ya está. Lo pones después del verbo y ya está. ¿Ok? Pues con otros verbos es muchísimo más complicado. Pero con este verbo es muy fácil. Cuando quieres hacer una pregunta, pues hay dos tipos de preguntas, pero voy a explicar primero yes-no questions, que son preguntas que se usa como la respuesta sí o no. Entonces, tienes que poner siempre el verbo primero cuando haces una pregunta. No siempre, pero muchas veces. Vamos a hacer una pregunta con esta oración. Entonces, ¿dónde está el verbo? El verbo es este. Lo ponemos al principio. Is, y el sujeto va después. Verb, subject, is he. Y luego no vamos a poner el not en la pregunta. Bueno, puedes, pero no es necesario. Is he a teacher? Is he a teacher? Is he a teacher? Entonces lo que he hecho es simplemente poner el verbo to be y el subject. No he puesto nada más, pero con otros verbos necesitas ayuda para hacer un negativo y para hacer una pregunta, pero con este verbo no. Solamente tienes que poner be al principio y luego el sujeto. Entonces, is he a teacher? Y la respuesta sería, puedes decir, yes, he is, o si es no, he isn't, is not, isn't. Siempre hacemos una contracción con estas respuestas pequeñas. No, he isn't. No, he isn't. Yes, he is. No hacemos una contracción aquí cuando es afirmativo en una respuesta así, pero cuando es negativo hacemos una contracción. No, he isn't. No, I'm not. No, you're not. No, she isn't. No, they aren't. Es siempre una contracción en el negativo. Pues eso es el verbo to be. Hay otra forma de pregunta que se llaman los WH questions, que son preguntas que se usa con normalmente palabras que empiezan con WH, no todos, pero muchos. Entonces como what, when, where, how, así. Pues cuando hacemos una pregunta con una de esas palabras, también es lo mismo. Tienes que poner
el verbo más el sujeto. So, vamos a intentar esa otra pregunta con he. Y voy a usar when. When is he... when, no. What is he? Okay. What is he? Entonces he puesto esta palabra primero porque es un WH question. Siempre hay que poner esta palabra primero, luego el verbo más el sujeto. No necesitas poner otro verbo para ayudar a hacer esta pregunta porque el verbo es to be. Entonces, what is he? Y la respuesta sería, he is a teacher. Or he is a student, or he's a runner, o lo que sea. Pero así se hace con el be verb. Creo que voy a parar ese video porque ya son casi 20 minutos. Voy a hacer otro video con las conjugaciones con otros verbos en el simple present, pero no el be verb. Este video es del be verb. Ojalá que este video haya sido, bueno, no sé, helpful y que intentes hablar. Bye bye.